Muy buenos días para todos. Buenos días. Gloria a Dios. Vamos a adorar en esta mañana, a darle gracias a Dios Amén. por sus maravillas, por sus bondades, por lo fiel que ha sido con nosotros, por su respaldo y su favor hacia nosotros. Amén. Gracias. Oh Jesús, te amamos, Padre, te adoramos, Jesús. En tus manos colocamos esta mañana, Señor. Por alabanza. En tus manos colocamos, Jesús, nuestra alabanza y nuestra adoración a ti, Jesús. Mi Rey. Hermoso eres tú, Señor. Mi Rey. Hermoso eres tú, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Hay una exhortación muy buena en la palabra de Dios, la cual vamos a leer en esta mañana. Vamos a leer Salmos 150, versículo 1 en adelante. Dice: exhortación, alabar a Dios con instrumentos de música. Aleluya. Dice: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle al son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pándero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. 6. Todo lo que respira, alabe a Jehová. ¿Cuánto lo creen? Gracias, Jesús. Todo lo que respira te alaba, Señor. Y estamos esta mañana dispuestos a alabarte, Jesús. Dispuestos a adorarte, Señor. Digno es mi Señor. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. Te damos el Espíritu honor. Santo, toma el control, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú guiándonos, Jesús, enseñándonos, Padre, hablándonos, Señor. Tú eres el Rey de Reyes y Señor. Hermoso eres tú, Jesús. Bendecimos y adoramos. Gracias porque tú has sido fiel, Señor, y seguirás siendo fiel con nosotros, Jesús. Te adoramos, Señor, te alabamos, Padre. Hermoso eres tú, Señor. Esperar en ti, difícil se es. Mi mente dice no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Cántate al Señor. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío puramente, lo hago con el corazón. Y esperaré en la tormenta,
tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Tú siempre tienes el control, Padre. Difícil es esperar en ti, Señor, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, Jesús. Santo eres tú, Señor. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente. Y aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta. Y aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Tú siempre tienes el control, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Esperamos en ti, Jesús, en tu promesa, en tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Santo eres tú, Jesús. Santo eres tú, Señor. Grande y poderoso eres tú, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos, Padre, te alabamos. Adora al Señor. Adora al Señor. Recibe nuestra adoración, Jesús. Recibe nuestra exaltación a ti, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor amado. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. Damos honor a ti, mi amor, te damos gloria. Te adoramos, Jesús. Gracias, Padre. Muchas gracias, Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias por tu creación, Señor. Gracias por tu obra en la cruz, Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús. Alabanza. Te adoramos, Padre, te exaltamos, Jesús. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, diciendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió y asimismo se humilló, tomando forma de siervo hasta su
su vida a entregar y en una cruz terminar. Díselo de nuevo. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Oh, gracias Jesús. Gracias Señor. Cuán agradecido estamos, Jesús, por esa obra en la cruz, Jesús. Muchas gracias. Gracias, Padre. Toda lengua confiesa, Jesús, que tú eres el Señor, Jesús. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Nuevamente, más Dios, a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Gracias, Padre, tú eres nuestro Señor Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Declaramos, Señor, tu palabra. Declaramos, Señor, que tú eres el Señor. Gracias, Jesús, gracias, Padre.
Te bendecimos, Dios. Gracias, Señor. Gracias, gracias por la vida. Gracias porque tú nos hiciste más que vencedores en Cristo Jesús. Gracias por tu infinito. Gracias, Padre, gracias. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Cuánto lo creen? Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Padre. Oh, gracias, Jesús. Vamos a gozarnos en su presencia, Señor. Nos deleitamos en ti, Jesús. Bajo sus pies, bajo su autoridad, ha colocado el Señor al enemigo y en una cruz sobre ellos tumbó. Públicamente los exhibió. Bajo sus pies, bajo su autoridad, ha colocado el Señor al enemigo y en una cruz sobre ellos tumbó. Públicamente los exhibió. Más que vencedor soy en Cristo, más que vencedor soy en Él. Todas las cosas las sometió bajo sus pies, más que vencedor soy en Cristo, más que vencedor soy en Él. Todas las cosas las sometió bajo sus pies. Oh, nos gozamos en ti, Jesús. Gracias, Padre. Grande es Jesús. Más que vencedor soy en Cristo, más que vencedor soy en Él. Todas las cosas las sometió bajo sus pies. Más que vencedor soy en Cristo, más que vencedor soy en Él. Todas las cosas las sometió bajo sus pies, bajo su autoridad. Ha colocado el Señor al enemigo sobre el león y el áspid pisaré. Bajo sus alas confiado estaré. Más que vencedor soy en Cristo, más que vencedor soy en Él. Todas las cosas las sometió bajo sus pies. Más que vencedor soy en Cristo, más que vencedor soy en Él. Todas las cosas las sometió bajo sus pies. Oh, santo eres tú, Jesús. Gracias porque tú nos hiciste más que vencedores en Cristo Jesús. Señor, gracias. Gracias, Señor. Tenemos la victoria. Gracias, Jesús, por tu obra en la cruz, Señor. Oh, gracias, Jesús. Dale un aplauso a nuestro Dios. Dale un aplauso a nuestro Rey. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Sabemos que no hay ningún argumento contra nosotros, Jesús. Lo
declaramos, Señor, por medio de tu palabra, Jesús. Gracias, Padre. Qué hermoso es habitar en tu presencia, Padre. Qué hermoso es deleitarnos en tu alabanza, en tu adoración, Señor. Qué hermoso es gozarnos en tu palabra, Jesús. Oh, grande eres tú, Señor. Grande eres tú, Jesús. Santo. Grande eres tú, Señor. Gracias, Jesús, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Digno. Nos gozamos en ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Vamos con nuestras palmas. No hay argumento ni juicio contra mí. Él con su sangre me dio a redimir. Libre de condenación, ya no soy más un deudor. Él ha pagado la deuda por mí. ¿Cuánto lo creen? No hay argumento ni juicio contra mí. Él con su sangre me dio a redimir. Libre de condenación, ya no soy más un deudor. Él ha pagado la deuda por mí. Yo era culpable y me tocó el perdón. Manto de gracia de pronto me cubrió. Mis pecados se borró y mi cuenta canceló. Él ha pagado la deuda por mí. Ahora soy libre y esclavo por amor, preso de sangre. Jesús por mi pagó y ahora soy libre y esclavo por amor, preso de sangre. Jesús por mi pagó. Mi corazón no queda, soy del Señor. Nuevamente me marcó mi corazón. Soy del Señor. ¿Cuántos lo creen? No hay argumento ni juicio contra mí. Él con su sangre me dio a redimir. Libre de condenación, ya no soy más un deudor. Él ha pagado la deuda por mí. Yo era culpable y no todo el perdón. Pero su gracia de pronto me cubrió. Mi pecado se borró, mi cuenta canceló. Él ha pagado la deuda por mí. Y ahora soy libre y esclavo por amor, precio de sangre.
Jesús por mí pagó, ya no soy libre. Esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó, y ahora soy libre. Esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó, y ahora soy libre. Esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó. Marcó mi corazón. Soltera, soy del Señor. Somos de tu propiedad, Señor. Oh, Santo Jesús, Santo Jesús, Señor. Somos libres en ti, Señor. Libres para adorarte, libres para cantarte, libres para deleitarnos en tu palabra, Señor. Oh, Jesús, te adoramos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Le damos alabanza. Gracias, Jesús. Qué bendición, Jesús, es habitar en tu presencia, Señor. Qué bendición y qué felicidad, Señor. Es estar en ti, permanecer en ti, Jesús. Ahora disponemos, Señor, nuestros oídos, nuestro corazón espiritual, Jesús, a tu palabra, Señor. Háblanos, Jesús. Espíritu Santo, revélanos, Jesús, a nuestros corazones. Amén. Tu hermosa palabra, Jesús. Oh, gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Recibimos, Padre, tu bendición, Señor, a través de tu palabra, Jesús. Háblanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Te alabamos. Buenos días para todos. Buenos días. Y todas, dice nuestro gobierno. Todos y todas. Bendito sea tu Señor. Sí. Sonido 1, 2. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro hermoso Señor Jesucristo. Vamos en esta mañana a orar. No sin antes saludar a mis hermanos en México, Ecuador, Brasil, Costa Rica, Argentina, Paraguay, Uruguay, a todos los hermanos desde Venezuela que nos están acompañando en este proceso. Reciban en esta mañana un afectuoso saludo y un abrazo fuerte en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El tema que quiero compartir con ustedes en este día lo he llamado Conoce tu nueva identidad. Ya que todos los que un día tuvimos el privilegio de venir a Cristo, hoy tenemos la oportunidad maravillosa de ser una nueva creación. Y así lo dice la palabra del Señor en 2 de Corintios capítulo 5, el versículo 17. Que yo te quiero invitar para que juntos leamos.
Dice la palabra del Señor, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Tú que eres hoy? Una nueva criatura. Todo lo viejo en ti y en mí en Cristo pasó. Y hoy todas las cosas en Él son nuevas para ti y para mí. Hay muchos líderes y creyentes que lamentablemente hoy no saben quiénes son. Muchos pueden asistir a una comunidad cristiana, levantar las manos, cantar, brincar, oír un mensaje, pero muchos viven bajo una supuesta identidad. Y el comprender realmente nuestra identidad y quiénes somos en Cristo es de vital importancia para que podamos entender cuál es nuestra posición en Dios. Lo primero que tú tienes que entender y yo es que tú no puedes ser más de lo que ya eres y no puedes ser algo diferente a lo que Dios dice que tú eres. Y surge la pregunta, ¿quién eres en Cristo? Y el versículo 15 del mismo capítulo dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que hoy tú y yo en nuestra nueva identidad vivimos para Cristo. No es sencillo, no es fácil comprender esta transición, pero es la realidad de lo que la palabra de Dios nos enseña. De tal manera que tú y yo entonces hoy debemos considerarnos como una nueva criatura, una nueva creación. Y observa que desde que tú creíste en Cristo, ya no vives entonces para tu vieja identidad. La identidad nueva nos ha sido dada en Él. ¿Y cuál es esa identidad? Que tú eres una nueva persona, que tú eres una nueva criatura, que tú formas parte hoy de una nueva creación. Y fuera de Cristo, todo hombre, sin lugar a dudas, es simplemente carne que se está perfilando para el lago que arde con fuego y azufre, a donde irá por toda la eternidad, si no ha nacido de nuevo. Eso es fundamental. Así que entonces tú y yo hoy somos llamados a morir a nuestra identidad pasada, para que podamos vivir en la nueva identidad que nos ha dado Cristo, el resucitado. Lamentablemente, aún en el cuerpo de Cristo, muchos hermanos sufren de un complejo espiritual de don nadie. A mí me enseñaron cuando comencé la vida cristiana que yo era un gusano del polvo de la tierra, que yo era un pecador empedernido, pero nada de eso es una verdad en la palabra de Dios. Porque el versículo 16 también nos dice lo siguiente: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. La carne es la vieja creación, algún día lo vamos a estudiar, espíritu, alma y cuerpo. El alma y el cuerpo sin Cristo es carne. Y aún dice, si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Aquí entonces observamos que Cristo dividió la historia de nuestra vida. ¿Y cómo la dividió? Dice el texto, de aquí en adelante. A partir de la resurrección de Cristo, tu identidad y la mía es otra. Es nueva, es celestial, es eterna. En la carne, antes de venir a Cristo y nacer de nuevo, que eso es un proceso explicarlo, tú tenías una percepción de ti mismo muy mala. Por eso tú y yo entonces salimos de la carne,
para conocer nuestra nueva identidad, que es Cristo, y recordar siempre, todos los días al despertar, al caminar y al vivir, que ya yo soy una nueva identidad, la identidad que me dio Cristo. En la carne, todos nosotros somos los más malos del mundo. Y si le ponemos un microscopio a nuestra carne, ¿qué identidad podríamos nosotros ver? ¿Qué clase de persona descubrimos que realmente somos en la carne? De tal manera que tú y ya hoy no podemos conocernos en esa posición, porque sabríamos cuál es el resultado. Pero tampoco podemos conocer a los hermanos en la carne. Y dice el versículo que ni aun a Cristo conocemos en la carne. ¿Qué significa eso? A Cristo antes de ir a la cruz. Cristo, Dios en Cristo, se hizo carne, cuerpo humano, y habitó entre nosotros. Pero hoy a Cristo ya no lo conocemos así, pues Él ha sido exaltado, glorificado. Él está sentado a la diestra del Padre. Él es Rey de Reyes, Señor de señores. Y esa identidad, por supuesto, que Él nos ha dado y que Él tiene, es eterna. Así que la invitación es a que recordemos eso todos los días, porque en la carne tú y yo somos los más malos del mundo. Así que, amados, si tú y yo nos ponemos a conocer a Cristo en la carne, observaremos al Cristo que conoceríamos en Isaías 53, del versículo 1 al 5, que juntos vamos a leer porque es sumamente importante. Si tú ves a Cristo en la carne, mira lo que verías de Él. Dice el versículo 1: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de Él y como raíz de tierra seca. Estamos hablando de Cristo. Y dice: no hay parecer en Él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Verso 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Esta es la radiografía, la visión de Cristo cuando estuvo en la tierra en carne, cuando vino al pueblo de Israel. ¿Cómo lo vemos? Despreciado, desechado, experimentado en dolores, un varón molido y castigado, azotado, herido, abatido. Imagínate todo lo que Él pasó por nosotros cuando estuvo en su cuerpo mortal. Y dice: no hay atractivo en Él, en ese Cristo en la carne. Ya no hay atractivo como para que le deseemos, porque esa era la identidad en los días de su carne. Y el apóstol Pablo dice que debemos salir de ese conocimiento de Cristo. Hoy Cristo está sentado a la diestra de Dios y es espíritu vivificante. Si nos quedamos con este Cristo, nos va a quedar al final, como a mucha gente, un Cristo en la pared, ensangrentado, coronado, molido, muerto y sin vida. Pero el Cristo que tú y yo hoy tenemos vive para siempre, es Rey de Reyes, es Señor de señores, y habita por la fe en nuestros corazones. Ese Cristo que les mostré, tienen que sacarlo cada Semana Santa alzado para pasearlo por las calles, porque ese Cristo no tiene vida. Simplemente es un muñeco, simplemente es una estatua que lamentablemente la gente adora. El mundo determina entonces la identidad de una persona por lo que hace o por lo que logra. Nosotros nos fijamos en lo que vemos de los demás. Pero nosotros hemos sido hechos una nueva creación por Dios en Cristo. Y la palabra de Dios dice en Juan 3:6:
algo sumamente importante. Dice, léelo conmigo. Lo que es nacido de la carne. ¿Usted cómo nació? En la carne. ¿Qué quiere decir eso? Nació de su papá y de su mamá, terrenales, carnales. Eso es lo que quiere decir. Nacimos así. Pero dice, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu con mayúscula, Espíritu es. Entonces, tú y yo hoy, ¿qué somos? Espíritu. Creados por Dios en Cristo. Todo eso es muy largo de explicar, pero amén. Entonces, el que cree, Dios le ha dado el poder entonces de ser hecho hijo de Dios. Amén. Porque es engendrado. Juan 1, versículos 12 y 13. Tú y yo, cuando recibimos a Cristo de manera sobrenatural, fuimos engendrados en Dios. Así lo dice la palabra. Juan 1, 12 y 13. Dice, mas a todos los que le recibieron, nota bien, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De tal manera que no todos los hombres son hijos de Dios. Solamente ¿quiénes? Los que creen en su nombre y los que le hemos recibido por la fe en nuestros corazones. Y el verso 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, o sea, de papá y mamá, ni de voluntad de carne, papá y mamá, ni de voluntad de varón, papá, sino de Dios. Los que hemos nacido de nuevo de manera sobrenatural, cuando creímos en Él y cuando le recibimos, nacimos y nos convertimos en espíritus vivificantes de parte de Dios. La voluntad de Dios entonces te dio y me dio a mí una nueva identidad. Nuestra nueva identidad entonces viene por nacimiento y no por comportamiento. La identidad de un hijo de Dios es que una nueva criatura. Dígalo conmigo. Yo soy una nueva criatura. La criatura viene de la palabra hechura, de Efesios 2:10, donde la palabra de Dios dice algo maravilloso. Dice el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tú no estás aquí por casualidad, tú no estás en Cristo porque un día decidiste estar en Cristo, sino que tú y yo estamos en Cristo porque Él decidió hacernos suyos, hechura suya. ¿Para qué? Para buenas obras. Pero note que esas obras en las que tú y yo hoy caminamos fueron preparadas por Dios de antemano. Como veremos algún día, desde antes de la fundación del mundo, Él preparó todo esto. Y tú hoy y yo estamos aquí, no porque tomamos la determinación de venir, ni porque se nos dio la gana de estar aquí, sino porque Él nos trajo. Nos trajo a decirnos que tú y yo hoy somos su nueva creación. Entonces Dios no solo te salvó, Él creó dentro de ti una nueva criatura, una nueva persona. Para que seas diferente, tú y yo tenemos que diferenciarnos por completo de las personas del mundo. Y tú debes conocer tantas cosas en tu nuevo yo, que para eso el Señor nos ha dejado la instrucción de su palabra. En Gálatas 2:20 hay un versículo maravilloso y extraordinario que dice lo siguiente. Gálatas 2:20, muy conocido, me lo sé de memoria, pero quiero que lo leamos. Dice la palabra, con Cristo estoy juntamente crucificado. Oiga bien, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Estás seguro de eso? Amén. Si usted está crucificado, entonces ¿cómo está usted? Muerto. Porque en la cruz uno se muere, ¿cierto? Y entonces dice
Y ya no vivo yo. ¿Cómo está usted? Muerto. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Dónde está Cristo? En usted, en mí. No tengo que buscarlo en ninguna parte. No tengo que ir a un lugar para encontrarme con Él. Él ya vive en mí por medio del nuevo nacimiento. Y dice aquí, y lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo mortal, que estamos aquí en la tierra todavía, dice el apóstol, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No es lo que usted cree, no es su fe, es la fe de Él, la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¡Qué maravilla! ¡Qué extraordinario es saber eso! Hoy puedes regresar a tu casa diciendo, yo soy una nueva criatura, Cristo vive en mí. No tengo que ir a buscarlo a la capilla, ni con el hermano tal. Él está en mí, Él ya no se nos pierde. La gente en la iglesia cristiana suele decir, busque a Dios, ¿no? ¿Qué lo va a buscar si ya lo tenemos? ¿A dónde lo vamos a buscar si Él habita en cada uno de nosotros? Entonces, para que Pablo pudiera conocer su nueva identidad, Dios tuvo que darle vida a su espíritu. Hablo del apóstol Pablo, el que escribió estas maravillas. ¿Cómo estaba Pablo? Muerto en delitos y pecados. Pero cuando vino a Cristo, ese Pablo murió, de tal manera que él ya no vivía. Eso le dio fortaleza para ser perseguido, para aguantar hambre, para ser azotado, para ser apedreado, porque ese sí que pasó por todas las cosas más terribles que tú y yo no hemos pasado hoy. Y esto nos enseña entonces que la identidad de Pablo, como la tuya y la mía, está en nuestro espíritu resucitado. Amén. Amén. Eclesiastés 12:7 dice que cuando una persona muere, notemos bien, porque tú y yo somos mortales, eso no lo podemos evitar. En cualquier día estamos asistiendo al velorio de cualquiera de los que estamos aquí. Pero dice aquí la palabra del Señor, dice, y el polvo vuelva a la tierra. Este es el polvo. De esto fuimos hechos de barro. Algún día lo vamos, el miércoles lo podemos ver. Dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. De tal manera que cuando tú y yo fallecemos, vamos directamente a Dios. Si eres hijo de Dios. Eso sí, perdóneme, pero esto no es cualquier persona. A Dios le llegan todos los espíritus de los hombres, pero resulta que Dios aparta espíritus. Todos los hombres tienen espíritu, lo vamos a ver, espíritu, alma y cuerpo. Pero el que está sin Cristo, el espíritu está muerto. ¿Qué quiere decir eso? Que no puede tener comunión con Dios, que no puede acercarse a Dios porque no lo conoce, no lo entiende. Tiene que nacer de nuevo. Es decir, su espíritu muerto tiene que ser resucitado. Y aquellos que no han sido resucitados por Dios en su espíritu son apartados de los espíritus de los que sí hemos sido resucitados por Él. Lo que implica que Dios aparta identidades. Y a las identidades, que son los espíritus de los justos, hechos perfectos, la palabra de Dios dice que los pone a la derecha. Y los llama ovejas. ¿Qué somos además de nuevas criaturas? Ovejas. Y a los espíritus perversos los pone a la izquierda y los llama cabritos. Mateo 25, 24. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. 25, 24. ¿Sí es ese? 24. 24, 25. 25, 34. Mateo 25. Ay, no, hermano, eso no es. Mateo 25. Debe ser Mateo 24, hermano. Busquémoslo. No importa. Al final. Anoté mal aquí. Todos nos equivocamos. No. Bueno, no está. Y no nos vamos a quedar ahí. Lo cierto es que Dios separa espíritus. Amén. El de los justos los llama ovejas. Y al resto los llama cabritos. ¿Qué eres tú? ¿Oveja o cabrito?
Oveja. Amén. Amén. ¿Por qué Dios separa identidades? Segunda de Timoteo 2:19. Imposible. Segunda de Timoteo 2:19. Amén. Amén. Dice, veamos, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, esta marca, esta seguridad. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Así que hay una gran diferencia. Amén. La esencia de lo que somos está en nuestro espíritu, está en el espíritu del hombre. En Efesios 2:1 la palabra de Dios nos dice cómo estábamos antes de que Cristo nos redimiera y nos salvara. Dice la palabra, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estaba usted antes? Muerto. Hoy, ¿cómo está? Vivo en Cristo. Él es nuestra vida, Él es nuestro todo. Entonces, hay identidades vivificadas y hay identidades que están muertas. ¿En qué? En sus delitos y pecados. El poder que le dio vida a tu espíritu se llama Cristo. Al darle vida, Cristo entonces se convierte en nuestra nueva identidad. Pablo dijo eso. Mira eso tan hermoso. Hechos 17:28. Muy hermoso. Leámoslo junticos porque vale la pena. Como una manera didáctica de ir mostrándoles el proceso. Dice, leamos juntos. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. No somos cualquier clase de seres humanos sobre la tierra. Dice, en Él vivimos y nos movemos. En Él somos. ¿Cierto? Y dice, linaje suyo somos, estirpe del Dios Altísimo. Somos celestiales. Somos una nueva criatura. Somos una nueva creación. Y mire que hay algo más. Primera de Pedro 2:9. Nos dice también que somos 4 cosas. Mire. Mas vosotros sois linaje escogido. Que le dijeran eso a todos los creyentes en las comunidades cristianas. No que los estuvieran regañando y que no haga, que no toque y que no peque. No, no. Mire lo que somos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Oh, casi nada. Nuestra identidad está sumamente definida. Tú y yo somos linaje, somos escogidos, somos sacerdotes, somos realeza divina y como nación somos santos porque hemos sido adquiridos por Él de entre todos los demás seres humanos de la tierra. ¡Qué privilegio tan glorioso! Así que entonces, a partir de la resurrección de Cristo, vino la oportunidad de que tú y yo pudiéramos tener esta verdadera identidad que hoy tenemos. Y esa identidad vino cuando Dios le dio vida a nuestro espíritu. ¿Cómo estaba nuestro espíritu? Muerto en delitos y pecados. Así que en tu espíritu, tú y yo, oiga bien lo que voy a decir, somos santos. Primera de Corintios 1:2. Mire tan hermoso. Eso es identidad, es saber quién soy en Cristo. En la carne somos nada, pero en Cristo, es que nosotros somos de Cristo. Estamos en Cristo, vivimos en Cristo. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. La palabra santificados quiere decir apartados, separados por Él. Dice, llamados a ser santos.
con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Si usted se da cuenta, entonces, yo me tengo que identificar como santo, porque Dios ya instaló dentro de ti, dentro de mí, su naturaleza divina. Tu espíritu y el mío estaba muerto, pero Él nos dio vida, y nos dio vida para que su Hijo pudiera habitar en nuestro espíritu. Porque como veremos un día de estos, dice la palabra del Señor que tú y Cristo somos uno solo en el espíritu. Amén. Efesios 1:3. Todo esto es una información bíblica. Yo no predico sino lo que está escrito. Yo no me pongo a hablar de otra cosa porque el resto es historieta. Dice: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Imagínense, nada existía, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amado, amado, tú que eres un bendecido. Amén. A nosotros nos preguntan: ¿qué hubo? ¿Cómo le va? Y uno en la carne: ahí vamos, ahí llevándola, ahí luchando, ahí pasándola. ¿Cómo deberíamos responder? ¿Cómo estás? Bendecido con toda bendición espiritual. A mucha gente ni le interesa que usted esté pasando por una prueba, una tribulación, una necesidad. Pero nosotros solemos en la carne tener tanta lástima y quejarnos de nosotros mismos. Cuando dice la palabra que Él nos escogió antes de la fundación del mundo y nos bendijo con toda bendición espiritual. Entonces, ¿tú qué eres? Un bendecido. Pero no es solamente que lo digamos, sino que tenemos que llegar a vivir, ¿cierto? En Hebreos 12:23, además de todo, esto es por encima, pero mire lo que dice la Escritura. Hebreos 12:23. Dice, hablándonos en el saludo del apóstol a nosotros, dice: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Espiritualmente, tú y yo, ¿cómo somos? Perfectos. ¿Cómo estamos? Bendecidos con toda bendición espiritual. ¿Quién eres? Una nueva criatura. ¿Quién mora en ti? Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esa es una cosa muy importante. Entonces, así es como Dios te llama. Así es como Dios nos llama. Cuando tú creíste en Cristo, tu espíritu fue llenado de justicia y de perfección. Tú y yo somos perfectos en el espíritu. Tú y yo somos santos en Cristo. Y cuando tú y yo nos comportamos injustamente, cometemos errores, nos enojamos, peleamos y decimos cosas bárbaras, entonces estamos siendo inconscientes con lo que Dios dice que somos. Estamos negando nuestra identidad. Ya no somos lo que corresponde a la identidad que Dios dice que tú y yo tenemos. Porque ni la inmundicia ni la injusticia forman parte de nuestra nueva identidad. Tú no eres de allí y así no procede una nueva criatura. Así que hoy tú y yo, con la ayuda del Espíritu Santo, debemos salir de aquí entendiendo lo que somos en Él. Primera de Corintios 5:11. Aquí hay una parte muy importante que yo espero que ustedes entiendan, mis hermanos en los países donde nos están viendo en esta hora. Primera de Corintios 5:11 dice, mire usted esto tan importante: más bien os escribí, leamos, que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, paremos ahí,
Hoy en día cualquiera dice, yo soy hermano, yo soy de tal iglesia, yo soy de tal ministerio, de tal congregación. Eso no lo convierte en hermano realmente. Dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Así que tenemos que fijarnos muy bien quiénes son nuestras amistades, quiénes son los que nos rodean. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué Pablo hace esa prohibición? Porque ese no es el proceder de una nueva creación, de un hermano que está en Cristo. Hoy en día, honestamente lo digo, y lo digo para todos, el amor por los hermanos se ha acabado y estamos divididos en 1000 sectas. A mí me encuentra un pastor en la calle y a veces me mira de reojo, pero no me saluda. No me saluda porque mi ministerio no es parecido al que él tiene, o porque no formo parte de su consistorio o de su organización cristiana. Incluso se dice que tú y yo no podemos congregarnos si no tenemos personería jurídica, si no hemos sacado papelería, si no nos hemos registrado ante el gobierno. Eso es una falsedad y una mentira, porque nosotros, donde 2 o 3 estemos reunidos en su nombre, allí está el Señor en medio nuestro, paseándose en medio nuestro. Las nuevas criaturas entonces no son nada de lo que aparece ahí. ¿Por qué? Porque ya leímos que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Así que el que es nueva criatura, tú y yo, solo debemos dejar que Cristo fluya sus cualidades a través de nosotros, a través de nuestra personalidad. Debemos ser amables, gentiles, amarnos, considerarnos los unos a los otros. Y eres un santo porque tú tienes la vida de Cristo dentro de tu ser. ¿Quién habita en tu espíritu? Cristo. ¿Qué debe salir entonces del centro de tu corazón? Los atributos de Cristo, que Pablo describe en Gálatas 5, 22 y 23. Gálatas 5, 22 y 23. Dice, mas el fruto del Espíritu. Mire que está con mayúscula. Algún día veremos. El Espíritu Santo habita en mi espíritu con minúscula. Dice, y hay un fruto. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si usted mira, esto es ser cristiano. Ser cristiano no es ir a una iglesia. Ser cristiano es tener el fruto del Espíritu en nuestra vida. Y ese fruto dice que es amor, amarnos, perdonarnos, olvidarnos todo, echar para adelante, gozo, estar felices, contentos. A veces veo unos hermanos que el rostro completamente desnudado, demacrado, aburridos, tristes. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Algún día vamos a ver, estos son el fruto del Espíritu, que son 9 cosas. Eso es una clase aparte. Pero mansedumbre significa que es lo que a mí más me cuesta: aprender a cederle a Dios todos los derechos sobre mi vida. Lo confieso, a mí me cuesta. No ha sido sencillo cuando he visto cosas que ocurren que uno no puede imaginar por qué le ocurren, pero que Él sí sabe por qué ocurren, por qué las permite. Y si las permite y ocurren, es porque son su perfecta voluntad para su vida y la mía, así a mí no me gusta. Y debemos recibirlo con gracias. Gracias, Señor, por lo que tú permites. Así que entonces nuestra conducta no puede contradecir nuestra nueva identidad ni el carácter que hemos recibido de Dios en Cristo. Así que entonces la invitación para hoy es comenzar
ahora mismo actuar de la manera que hemos visto, como Dios nos dice, como Dios nos llama. Dejar que las virtudes de Cristo salgan de ti y de mí y se manifiesten. Ser cristiano es experimentar a Cristo fluyendo dentro de nosotros y revelando la identidad de lo que Él es a través de nosotros. Amén. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Señor amado, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque a veces no damos la medida. A veces no damos la talla de lo que tú eres en nosotros. A veces asumimos posturas y composturas y palabras que no son dignas de ti. Es por eso que entonces tú nos llamas a andar en el Espíritu, a vivir en el Espíritu, a hablar en el Espíritu, a comportarnos en el Espíritu. Y esa es la tarea que tú dejas hoy en nuestro entendimiento para que busquemos la manera de vivir, de actuar y de ser como tú eres en nosotros. Espíritu con mayúscula, viviendo en mi espíritu, para que yo me conduzca como es digno de ti. Perdónanos, Señor, cada vez que hemos fallado, cada vez que hemos permitido que nuestra carne tome control de nosotros y nos prive del privilegio de manifestar tu gloria y de ser lo que tú dices que nosotros somos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Hay un coro que quisiera que cantáramos, que hará unos 50 años lo aprendí. Y ese coro tiene un significado muy importante. Vamos a cantarlo con la ayuda del Señor. Para mí ha sido una bendición poder estar con ustedes en este día y poderles compartir estas verdades. Emanuel. El corito o el coro dice así: gloria a Dios. Guarde la valla. Soy la persona que Dios dice que yo soy. Soy la persona que Dios dice que yo soy. Tengo las cosas que Dios quiere que yo tenga. Haré las cosas que Dios dice que yo haré. Doy gracias a Dios que yo sé quién soy. Maravilloso. Otra vez. Soy la persona que Dios dice que yo soy. Tengo las cosas que Dios quiere que yo tenga. Haré las cosas que Dios dice que yo haré. Doy gracias a Dios que yo sé quién soy. En Jesucristo yo soy más que vencedor. Llamo las cosas que no son como si fuesen. Lo puedo en Cristo que me fortalece, sí. Doy gracias a Dios que yo sé quién soy. En Jesucristo yo soy más que vencedor. Llamo las cosas que no son como si fuesen. Lo puedo en Cristo que me fortalece, sí. Doy gracias a Dios que yo sé quién soy. Hagámoslo una vez más. Soy la persona que Dios dice que yo soy. Tengo las cosas que Dios quiere que yo tenga. Haré las cosas que Dios dice que yo haré. Doy gracias a Dios que yo sé quién soy. En Jesucristo yo soy más que vencedor. Llamo las cosas que no son como si fueran. Lo puedo en Cristo que me fortalece. Doy gracias a Dios que yo sé quién soy.
quiénes somos. Amén. Hasta la próxima, amados, y felicidades.